¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos haciendo otra edición de Hora Política. ¿Cómo va, Javier? Sergio, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tenemos un mix de temas muy importantes. Vamos a pasar por reforma previsional, entre otros temas, con dos invitados. Por un lado, Adriana Monteverde, delegada de la seccional San Lorenzo de AMSAFE, mensurando lo que es el impacto para el sector docente de la nueva ley. También José Corral, diputado provincial del radicalismo, integrante de la coalición oficialista Unidos, miembro informante, ¿no?, que participó en la previa de la sanción de la reforma previsional en Santa Fe. Y también vamos a evaluar, o vamos a hablar con alguien que evalúe la conducta de los rosarinos. Así es, porque siempre está el preconcepto de que hay normativas que tienen un afán recaudatorio nada más y que no apuntan a corregir el comportamiento. Bueno, vamos a hablar con Diego Herrera, que es el secretario de Control de la Municipalidad de Rosario, para que nos cuente, a ver, primero, cómo nos comportamos los rosarinos, si tenemos realmente conciencia ciudadana, y también para que nos cuente cómo está la cuestión en cuanto al comportamiento, cuáles son las multas, las infracciones y qué se debe hacer para corregir y para respetarnos mutuamente, ¿no? Exactamente. Muchos temas. Muchos temas. Como dice el amigo, muchos temas. Exacto. Ya directamente entonces vamos a nuestros invitados. El almacén local sabe que cuando llegás corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local, le sumamos un 30% de ahorro en supermercados todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito Visa y Modo desde la app del banco. Te devolvemos hasta 10.000 pesos en el momento. Pedí tu tarjeta 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos. Este miércoles 25 de septiembre llega la noche de los teatros independientes. Desde las 19:30 y hasta las 23, nos encontramos en 12 teatros de la ciudad para disfrutar de un circuito lleno de actividades, presentaciones y propuestas culturales, con entrada libre y gratuita. Más info en rosario.gov.ar/cultura. Organiza ATIR, Consejo Municipal de Rosario y Municipalidad de Rosario. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Todos, pero todos, hace 45 años compramos en el Emporio. Todos los modelos, muchas marcas, para todas las personas. Todos, sí, todos compramos en el Emporio. El Emporio de la Zapatilla. 45 años caminando con vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Hora Política y recibimos a Adriana Monteverde, delegada de la seccional San Lorenzo de AMSAFE, el gremio que agrupa a los docentes públicos de la provincia. Adriana, gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Días atrás se aprobó la reforma previsional en la legislatura. ¿Cuál es el impacto para AMSAFE que tiene esta nueva ley en el sector docente de la provincia?
Bueno, el impacto es totalmente negativo, nosotros ya lo habíamos planteado, de hecho hicimos diversas presentaciones ante el gobierno, hemos participado de la comisión que estaba estudiando también lo que era el régimen previsional, presentamos un informe de situación y por qué se debía seguir sosteniendo nuestro régimen específico, entendiendo que no era necesario realizar ningún tipo de modificación. Y hoy nos vamos a encontrar con que los compañeros y las compañeras tienen que trabajar más años para poder llegar al 82%, que ese 82% tampoco va a ser tal por la forma en que se va a calcular producto de esta emergencia previsional. Hay dos cosas. Primero, se modifica el régimen previsional, pero además también hay una emergencia. ¿Esto qué implica? Que los jubilados siguen aportando a la caja de jubilaciones y que a nosotros los activos a la vez nos aumentan también el porcentaje de aporte. Por eso entendemos que hay una disminución de salarios, se modifican las condiciones de trabajo también, porque nosotros perdimos ese régimen específico, vamos a necesitar trabajar más años, vamos a tener que llegar las mujeres a los 60, cuando teníamos un régimen específico producto de nuestra tarea, ¿no? Que tiene una carga mental, que tiene una carga física, que también está, nosotros sufrimos las consecuencias de lo que sucede en la sociedad, la escuela siempre es una caja de resonancia, por lo tanto están presentes los riesgos psicosociales. Todo esto fue informado, pero bueno, la legislatura no escuchó, seguimos reclamando y hoy están los abogados del sindicato también y estamos todos los delegados seccionales y la comisión directiva viendo y analizando cuáles van a ser las acciones a seguir. ¿Se puede judicializar esto? Se puede judicializar, entendíamos que el modo era reclamándole a los legisladores, por eso también hemos presentado informes, no solamente nosotros estuvimos en las legislaturas, sino que hemos elaborado distintos informes para poder presentar, pero bueno, es la salida que quizás hoy nos queda. Nosotros no somos mucho de judicializar, en realidad, porque tenemos otras herramientas para hacerlo, ¿no? Otras herramientas como el paro o cualquier otro tipo de actividades que hacemos en la calle, pero en este caso en particular, que ya es una ley, sí se puede judicializar, hay algunos puntos que a todos nos hacen muchísimo ruido, como por ejemplo que los jubilados sigan aportando, como por ejemplo que se modifique el régimen específico docente cuando es un régimen específico que está a nivel nacional, que ya lo consiguió la CETERA a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe, lo estamos perdiendo. Vos mencionabas la participación de AMSAFE en la comisión previa, ¿no? Que terminó alumbrando un preproyecto, así lo podríamos definir. ¿Faltó consenso? Digo, porque se plantea la reforma previsional como la clave para poder revertir un millonario déficit, que en eso coinciden todos los sectores, que hay que ponerle un coto. ¿Faltó consenso? ¿Se podría haber arribado a otra iniciativa para revertir este déficit? Creo que sí, y en primer lugar seguir reclamando a Nación, porque en realidad con la deuda que Nación tiene con la provincia, dejaríamos de tener el déficit del que se está hablando, ¿no? Y la comisión en realidad era una comisión para evaluar lo que es el régimen previsional. No era, en realidad el proyecto no surge de la comisión, sino que en la comisión se escucharon distintas voces, pasaron distintos actores dando su punto de vista, mucha gente que habló desde lo técnico, otros que hablaban desde lo político, estuvieron presentes las voces de los trabajadores, pero también estuvieron presentes otras voces que nada tienen que ver con el régimen previsional, como es la Bolsa de Comercio, y sin embargo estuvo hablando allí. Nosotros queremos decir que no es el kiosquero de Rafaela el que va a pagar nuestro déficit, sino que es Nación quien se tiene que hacer cargo de saldar la deuda que tiene con provincia, nada más y nada menos. Después habrá que buscar
o se tendrían que haber buscado otras herramientas que no afecten de esta manera a los trabajadores y a las trabajadoras. Adriana, el otro día, hablando con Martín Lucero aquí de SADOP, le planteábamos este programa de asistencia perfecta que lanzó el gobierno provincial y que cuando empezó a revelar los datos, quedó esa sensación de que algunos derechos se convirtieron en privilegios, ¿no? Y es como que, yo le decía a Martín, le pegó en la línea de flotación a los gremios docentes. ¿Cómo lo evalúan ustedes a esto? En realidad, nosotros decimos no es ningún premio, termina siendo un castigo, porque las compañeras van enfermas a trabajar, porque a la vez nosotros primero tenemos que decir que somos un sindicato en donde el 85% somos mujeres. Y las mujeres somos quienes tenemos las tareas de cuidado a nuestro cargo, por lo menos la mayoría de las mujeres. Cuando en algún momento se habla, bueno, las maestras faltan porque cuidan al suegro, ¿no? Y hasta se han reído de esa situación. También queremos decir que a veces somos las únicas que podemos cuidar o que cuidamos en una familia. Han cortado la posibilidad de cubrir muchos cuidados. También hay que pensar quién cuida a quienes necesitan ese cuidado, si nosotras no lo podemos hacer porque estamos impedidas de acuerdo a la normativa vigente. Convengamos que eso es una necesidad transversal a muchas actividades. Por supuesto que sí, a muchísimas actividades. Hay algunas actividades en donde ni siquiera existe la licencia por atención de familiar. Y por otra parte, sí pensar en que esto que no se está poniendo en salario y se está poniendo en este supuesto premio, que es un presentismo, afecta a todas las docentes. Hoy las compañeras no pueden faltar porque necesitan ese dinero para poder llegar a fin de mes. Nuestro salario tiene carácter alimentario, entonces todo lo que entra en el bolsillo del trabajador o de la trabajadora se convierte en salario y va para el plato de comida en la mesa. Esto es así. Hemos tenido paritarias muy bajas, hemos rechazado una paritaria y después nos dieron el aumento por decreto. Entonces, bueno, de hecho, este mes vamos a cobrar un 2,45% de aumento. El mes pasado cobramos un 3% y la inflación superó el 4%. Por lo tanto, todo el dinero hace falta en los bolsillos de las maestras, afecta directamente a la salud, afecta a la organización familiar, afecta a todos, afecta hasta a las actividades que podamos hacer sindicalmente. Y esto es muy grave, porque ese premio, que es a la asistencia perfecta, no lo cobran los delegados gremiales por cumplir actividades sindicales. Entonces, bueno, nosotros no decimos queremos el premio para los delegados sindicales, nosotros decimos queremos aumento salarial genuino y no una suma en negro que va a castigar a los trabajadores por el hecho de necesitar ausentarse en algún momento. Mencionabas el tema salarial. De acá lo que resta el tramo final del año, ¿se va a ir por una mejora en el bolsillo? ¿Con qué expectativas están encarando? Sí, tiene que haber una paritaria. Nosotros este mes cobramos el último tramo del aumento, que es del 2,45%, y en el mes de octubre tenemos que estar nuevamente sentados discutiendo paritaria. Por supuesto que vamos a ir por recuperar el poder adquisitivo. El gobierno provincial todavía sostiene con nosotros una deuda de la paritaria del año 2023, de un porcentaje que no ha pagado, correspondiente al mes de enero. Y ahora tenemos que ver también, bueno, equiparar con respecto a lo que ya venimos perdiendo durante el resto del año y ver cómo encaramos la última etapa. Adriana, por ahí es una pregunta de viejo la que hago, ¿no? Pero tiene que ver, y eso no me hace conservador, digamos. Pero nosotros crecimos aprendiendo en la escuela cosas que no olvidamos nunca. Digo, la tabla de multiplicar, historia. ¿No hay que hacer una reformulación de los contenidos también? Porque uno ve que ya tenemos hasta dificultades, no de interpretación de texto, sino hasta de lectura y escritura.
Yo creo que hay distintos saberes que hoy se están poniendo en juego y que obviamente siempre hay que revisar periódicamente, porque quizás nosotros estamos sosteniendo una escuela con ciertos contenidos que ya han quedado fuera de época, ¿no? Hoy los chicos aprenden de otra manera, tienen otros modos también de buscar. Hoy tenemos muchísimas cosas que están al alcance de todos, pero que no todo es un conocimiento válido. Correcto. Entonces creo que lo que tenemos que aprender también, o lo que tenemos que enseñar nosotros, es a buscar ese conocimiento, ¿no? Ese contenido que quizás está dando vuelta. Antes íbamos a la biblioteca y allí encontrábamos directamente en un libro lo que nosotros necesitábamos. Hoy los chicos tienen todo al alcance de un clic, pero tampoco todos los chicos tienen esa posibilidad. Tampoco todos los chicos tienen esa posibilidad. A mí me parece que la escuela sigue siendo el lugar de referencia, sigue siendo el lugar, y hoy también se están aprendiendo muchísimas cosas que tampoco se van a olvidar en un futuro. Y es muy interesante el planteo que vos estás haciendo, porque creo que todos hemos tenido algunas cosas, o tenemos algunas cosas de las que no nos vamos a olvidar jamás, más allá de la especialidad después que haya y en escuela elegido pública, cada uno, obviamente en la escuela pública, porque la escuela pública es una escuela de calidad. Sin duda. Sigue siendo la escuela de calidad. Y sigue siendo el lugar, en algunos lugares, el único lugar del Estado presente. Por lo tanto, aprendemos todo el tiempo dentro de la escuela. Algunas cosas se van a olvidar, otras cosas no, y otras habrá que reformularlas. Siempre sucede esto. Adriana, gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Adriana Monteverde, delegada de la seccional San Lorenzo de AMSAFE, pasó por Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Usar el sistema Mi Bici Tu Bici ahora es mucho más fácil. Ya no tenés que usar la tarjeta móvil y si todavía no te inscribiste, podés hacerlo en la web o en la app de Mi Bici Tu Bici. En la misma plataforma vas a poder comprar tus abonos con tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y efectivo. Recordá que el tiempo del abono empieza a correr desde el momento en que lo pagás. Para sacar tu bici tenés que presionar F1, ingresar tu DNI, tu PIN, elegir la bici y listo. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política y recibimos a Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Sergio,
Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, indicadores de seguridad expresan una cierta mejoría en la ciudad que obviamente otorgan un alivio después de meses muy complejos. ¿Esto colabora, si bien no es tu área específica, colabora a una mejor convivencia, un mejor trabajo en el área que representás? Sí, claramente. No solamente en la convivencia, sino también en el trabajo diario. La verdad que hay una coordinación con el Ministerio de Seguridad, con la policía, que antes no se veía y también ayuda mucho a que poder bajar índice de violencia, no solamente que los números hablan de por sí solos, cómo ha disminuido los homicidios, los heridos de arma de fuego, sino también cómo va bajando los índices de violencia en el espacio público, en diferentes lugares. La cuestión de la territorialidad puntualmente también. Claramente, sí, cambia un montón y se nota, y el acompañamiento también a las áreas de control por parte de la policía es otra predisposición y eso ayuda un montón. Diego, todo lo que tiene que ver con control hay un preconcepto que tiene que ver que todo lleva un afán recaudatorio. Y es lógico que no es fácil ordenar una ciudad como la de Rosario. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de la conciencia urbana de Rosario? Mira, nosotros siempre decimos que es en el rosarino está, tiene que haber más control, pero cuando le toca el control a uno mismo no le gusta. Eso es algo muy común que se da. Siempre se pone en tela de juicio el control por sí mismo, digamos. El otro día sucede, incluso tuve hasta discusión en las redes sociales por un procedimiento que a un inspector casi lo pasan por arriba porque impedía la persona, el vecino, se puso adelante del vehículo, no quería que se lo remitan cuando estaba cometiendo una doble infracción porque estaba estacionado en los últimos 10 metros y aparte en un lugar prohibido. Eso lo vivimos diariamente en la calle, los inspectores lo viven diariamente, pero bueno, creo que es mucho. Nosotros hemos triplicado la cantidad de cursos de concientización, tanto en las escuelas primarias, escuelas secundarias, como también a instituciones. Creo que un poco va por ahí, por educar, por concientizar y por otro lado fortalecer los controles también. Diego, mencionabas estos incidentes de controles de tránsito. Indudablemente esto implica también un desafío a la hora del abordaje, ¿no? Con ciudadanos que reaccionan de este modo. Sí, claramente eso lo estamos viendo cada vez más. Hay poco paciencia en el ciudadano y bueno, muchas veces se complican los procedimientos, pero hasta ahora no pasó a mayores, con lo cual nosotros constantemente estamos tratando de trabajarlo con el personal también para las reacciones, diferentes, ir cambiando los procedimientos porque también ha cambiado la sociedad, entonces bueno, es evitar cualquier conflicto mayor. Las chatarrerías comenzaron a hacer noticias sistemáticamente. ¿Ustedes actúan en función de denuncias o hay un seguimiento? Actuamos en función de denuncia y también hay seguimiento, las dos cosas. Nosotros en el mes de febrero, el intendente Pablo Hapkin firmó un convenio de colaboración con el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que eso nos permitió, aparte de la tarea que el municipio desarrollaba antes, que era la inspección a esos lugares, pero eso tenía una problemática, que si no te querían abrir la puerta del comercio no podíamos ingresar. Con este convenio de colaboración lo que hacemos es, trabajamos en conjunto con la PDI, se generan las órdenes de allanamiento en la justicia y nos permite poder ingresar igualmente a los lugares, con lo cual también son los resultados que estamos teniendo. En lo que va de este año, desde enero en adelante, ya hicimos 126 allanamientos, de los cuales clausuramos 80 chatarrería y hicimos 50 denuncias penales porque muchas fueron violaciones de clausura y se detuvieron más de 20 personas, que se les generaron causas a esas 20 personas. Esto indudablemente, volvemos a la pregunta inicial, ¿no? De la mano de esta articulación con la policía, por ejemplo, permite combatir lo que es clave también, que es la economía del delito, ¿no? Puntualmente. Claramente, es justamente pegarle a esa economía
del delito, que genera tantos problemas en el vecino, porque eso es el robo del medidor, el robo del picaporte, que terminan en esos lugares. Entonces, bueno, es atacar ese eslabón, y también ya hubo 2 o 3 procedimientos, que es el eslabón que está por arriba, que son lo más grande que le compran a esta chatarrería, empezar a romper ese circuito delictivo. También a raíz de 2 procedimientos que hizo Gendarmería cerca del norte de la provincia de Santa Fe, donde encontraron camiones que transportaban eso, derivó en allanamientos, 2 en Empalme, que bueno, también rompió ese circuito, un poco empezar a romper esa economía delictiva. Diego, ¿se contempla en cuanto a lo que tiene que ver con control la crisis económica? Te lo pregunto por los comerciantes fundamentalmente, que a veces se quejan porque son muy estrictos en los controles y no hay flexibilidad. Digo, ¿hay algo de esto? ¿Empezaron a ser más flexibles? Digo, ampliar el margen de tolerancia no quiere decir aceptar el incumplimiento. Sí, nosotros hablamos constantemente, sobre todo con los centros comerciales barriales. Por lo general, al principio, cuando cae el inspector a esos centros comerciales, la primera reacción es negativa, pero luego se van trabajando con ello y hasta lo terminan reconociendo. Muchas veces ellos te plantean no sean tan duros, porque a nosotros nos genera de que esa persona termine siendo una persona que se va a comprar a otro lado y pierde el cliente, pero luego cuando vamos acomodando todo el entorno, el mismo comerciante nos lo agradece, porque no es solamente por ahí el que tiene que estacionar mal para hacer una compra y uno va y le hace una multa. Muchas veces también el propio comerciante nos pide que saquemos a la moto que circula por la vereda. Entonces, cuando se va haciendo esas conversaciones, de hecho nosotros tenemos dispositivos en muchos de los centros comerciales barriales, y nos sentamos con los comerciantes, si hay una comisión directiva, y charlamos estas cosas para ir mejorándolo, que sirva poder tener un lugar controlado, ordenado, pero a su vez también que no perjudique al comercio. Un tema que es muy sensible a la epidermis del rosarino es el de los cuidacoches. De hecho, en estos últimos días hubo una iniciativa en el Consejo Municipal que pretende o apunta a prohibir esta actividad en grandes eventos. ¿Esto puede ser viable y al mismo tiempo cómo se aborda hoy esta problemática en la ciudad? Sí, puede ser viable. De hecho, nosotros ya tuvimos una experiencia piloto, que fue el partido de vóley Argentina-Croacia en el Parque Independencia. Y un poco lo que apunta ese proyecto presentado por los concejales Cardoso y Anaí Silven es precisamente eso: generar en los grandes eventos un entorno donde esté prohibido que haya cuidacoches, y eso es un dispositivo que son inspectores municipales junto con la policía recorriendo ese entorno y no dejando que el vecino que quiera estacionar para ir al evento pueda estacionar tranquilamente y no sea abordado por ningún cuidacoche pidiéndole plata. ¿Eso no generó resistencia en su momento? No generó resistencia, funcionó muy bien. Ahora el desafío son en los otros lugares. En el Parque Independencia incluso nosotros armamos un dispositivo donde hicimos como una especie de cortes controlado y le indicábamos a la gente que venía al partido que ingrese, que ahí podía estacionar. Hay otros lugares que van a ser más complejos, como puede ser a lo mejor la rural, porque ya se amplían a calles internas, se amplía incluso hasta Galve, con lo cual bueno, hay que armar bien el cuadrante, pero creo que es muy aplicable para... La peatonal Córdoba y la calle de San Luis sistemáticamente también muestran la crisis. Sí, tal cual. Entonces aparecen vendedores ambulantes, vendedores que se ponen en la vereda y que inclusive muchas veces compiten con su mercadería con los comercios que tienen enfrente. Digamos, y esto genera también la reacción del comerciante. ¿Cómo se opera en este sentido? Bueno, nosotros trabajamos fuertemente para que no suceda eso. Tenemos, bueno, tanto los inspectores como de control urbano como de la Dirección de Proximidad, que es la que tiene a cargo la peatonal, están en forma constante levantando a los manteros, a los vendedores estos que dan vuelta, pero también a su vez hay toda una política de la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Habilitación, en donde después de más de 20 años está la política de los puestos de venta ambulante con un permiso. Hacía más de 20 años que no se otorgaban, se está trabajando fuertemente con eso y ya se empiezan a otorgar los primeros permisos en toda la ciudad de Rosario, no únicamente en estos lugares, porque también creemos que
como vos bien decías, repercute mucho la crisis económica, entonces queremos que sea algo controlado, no que tampoco sea una competencia desleal con el comerciante que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar alquiler, pero a su vez del control también habilitar otras opciones que es la venta ambulante que existe y que tenga un permiso como corresponde. Diego, te agradecemos por que favor, nos hayas gracias. acompañado hoy. Gracias a usted. Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, pasó por Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Inspirar, diputado Juan Argañarás. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y seguimos en Hora Política. Recibimos la visita del diputado provincial José Corral. José, bienvenido. Sergio, Javier, ¿cómo les va? Un gusto estar en Hora Política. Bueno, José, la reforma previsional es ley. De todas maneras, Amalia Granata y el Partido Justicialista han objetado el procedimiento de la votación y lo han judicializado. Bueno, primero es una ley muy importante que pone un tema que no se podía seguir barriendo debajo de la mesa, como el déficit previsional, creciente, exponencial, que iba a hacer explotar la caja, y creemos que hemos salvado la caja de jubilaciones y pensiones, que es el futuro de los actuales policías, maestros, empleados del Estado en todas sus actividades, y que iba a colapsar y iba a terminar como en otras provincias, en el ANSES, pagando jubilaciones que están por debajo del 50% de lo que ganaban las personas cuando eran activos. Y esto se hizo con un debate, con una comisión que trabajó durante 2 meses, hubo muchas jornadas, hubo expertos que nos explicaron lo que pasa en el mundo, porque el tema previsional es un tema en el mundo porque se extienden las edades por suerte, de expectativa de vida, hay menos natalidad, hay cambios en los modos de trabajar, están cambiando los parámetros en el mundo, también había que hacerlo en Santa Fe. Y se hizo con las mayorías que tiene unidos en ambas cámaras, o sea que yo entiendo un poco la necesidad de instalar el tema y de recurrir a diferentes herramientas. La gente valorará si son válidas o no. Incluso en los argumentos de la acción judicial figura que como diputados ellos no quieren hacer el aporte de un sueldo que tenemos que hacer los diputados en los próximos 3 años, porque el criterio de la reforma es que hay que distribuir esfuerzos para lograr que la caja se salve.
Pero esos esfuerzos tenemos que hacerlo los que más ingresos tenemos, y me incluyo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la EPE, el Tribunal de Cuentas, los propios empleados de la Caja de Jubilación. Los que tienen más ingreso aportan más y tienen menos beneficio al momento de la jubilación. Y por un periodo, los jubilados incluso, y la política, y esto hay que destacarlo, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Los jubilados que más ganan, el tercio que más gana, solo el 32% de los jubilados son los que ganan más de 1.200.000 pesos. Pensemos que eso está cerca de la jubilación máxima de la Nación. La Nación no paga más de 1,5 millones. En Santa Fe, el tercio que está por esos ingresos va a aportar primero el 2% y a medida que va creciendo hasta el 6%. Claro, jubilados que ganan a lo mejor 20 veces la jubilación mínima. Bueno, entendemos que hace a quienes quieran cuestionar esto, desde el punto de vista judicial, difícilmente la justicia se meta con temas de otro poder, que además se han cumplido las reglas. Pero bueno, son las reglas de juego de alguna manera. Y sobre la cuestión de fondo de la reforma, pues también gremios, e incluso hasta el Colegio de Magistrados instaló esa posibilidad de ir a la justicia para objetar puntualmente la reforma en sí misma. Bueno, yo cuando lo discutimos en la Cámara, lo primero que decía es, la no reforma no es una opción. O sea, ¿qué plantean quienes dicen, no me gusta esta reforma? Bueno, ¿cuál es la reforma que plantean los otros sectores? Porque, claro, es muy fácil mirar para el costado, patearle el problema al que sigue. En Argentina estamos llenos de esos ejemplos que lo único que traen es más crisis, más problemas y no traen ninguna solución. Por eso nosotros estamos muy convencidos. Nadie tiene derecho, Javier, a que se le congele el ordenamiento jurídico. Esto está escrito en la jurisprudencia. Los gobiernos tienen derecho dentro de lo razonable. Por eso este criterio muy fuerte de que aporta el que más ingresos tiene. Y de hecho, las jubilaciones mínimas, los que tienen ingresos más bajos entre los trabajadores no tienen cambio, ningún cambio. Por el contrario, incluso hay hasta algunos beneficios, por ejemplo, en el tema docente se ha equiparado la edad de varones y mujeres, entonces los 57 años ahora no son solo para las mujeres, sino también para los varones. Claro, para los que trabajan de maestro, ¿no? No para el que tiene una inscripción en la lotería o el maestro que a lo mejor ha sido elegido concejal y tiene un cargo de mayor jerarquía. Ahí no hay ningún motivo para esa edad que está prevista para el maestro que está frente al aula, que convengamos 57 años es una edad baja. Y además se terminaron los privilegios, porque había también avivadas, ¿no? Por ejemplo, se declaraba que se tenían años como autónomo, entonces se compraban años en esas moratorias nacionales, no le pagaban un peso a la caja, y usaban esos años para jubilarse antes, ¿no? Un criterio un poco raro que tenía nuestra legislación, de que se podía compensar años de exceso de aporte para jubilarse antes de la edad que está prevista para la vejez, ¿no? Lo que acordamos como vejez. Y bueno, si alguien aporta más es un sistema solidario. Incluso hay gente que no se va a jubilar nunca en la provincia y trabaja unos años, tiene que aportar porque justamente es un sistema solidario y de reparto, ¿no? José, la reforma constitucional de la provincia viene hablándose mucho, hay algunos pasos que se están dando. ¿Hay divergencias en Unidos para avanzar? Bueno, hay diferentes miradas. Somos una coalición que justamente su fortaleza es que tenemos diferentes pertenencias, diferentes ideologías, pero tenemos un objetivo común, queremos cambiar Santa Fe, por eso está en el título de nuestra coalición. Y creo que vamos a encontrar los puntos en común también de cara a una posible reforma constitucional, que es muy difícil. Por algo, en 40 años de democracia, en Santa Fe no se reformó la Constitución. Se requieren 2/3 de ambas cámaras y después una mayoría en la propia asamblea reformadora que logre esos consensos. Pero bueno, hay mucho trabajo hecho y creo que hay mucha también madurez de diferentes sectores políticos que le podemos dar al futuro de Santa Fe una norma más actualizada, ¿no? Pensemos que es del año 62. Saben que en Rosario y en la ciudad de Santa Fe no había ni siquiera televisión en las casas. Canal 5 y Canal 3 empezaron a transmitir 64 y 65, si no me equivoco. Canal 13 de Santa Fe en el 66. O sea que ni siquiera había televisores y estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Evidentemente hay que actualizar esta norma que además estaba prevista para un momento de inestabilidad institucional. Si bien el gobernador tiene un solo periodo, tiene muchas herramientas de poder en la
en la propia Constitución que tal vez se pueda balancear, ¿no? Y encontrar, bueno, una norma más adecuada a estos tiempos y a los cambios que ha habido en el sistema constitucional argentino. En el 94 cumplimos 30 años de esa reforma, ¿no? Integrantes de la Cámara de Diputados, pares suyos, que han pasado por el programa, y el intendente Hapkin el otro día, reconocen en cuanto a la importancia que implica la autonomía municipal, por ejemplo, por supuesto. Pero ante la sociedad siempre termina en un reduccionismo la reforma constitucional. La reelección o no del gobernador. ¿Las divergencias pasan por ahí hoy en Unidos? No, yo creo que hay, en todos los proyectos que se presentaron en su momento, estaba incluida la posibilidad de una reelección. Por supuesto con un equilibrio, ¿no? Porque, como decíamos, esa Constitución del 62 le daba un periodo, pero le da mayoría automática en diputados, por ejemplo. La gran mayoría de los proyectos ahora establecen proporcionalidad en diputados de acuerdo a la cantidad de votos que saque cada lista. Fíjense que una lista hoy que en diputados saca un voto más que la segunda, pone 28 de los 50 diputados y la que perdió por un voto tiene que ir a discutir con el resto de las listas por los otros 22, ¿no? Es muy injusta, poco proporcional, pero bueno, se condecía con un gobernador de un periodo. Hay en todos los proyectos la posibilidad de la renovación por un periodo más. También acotando los intendentes, que curiosamente no hemos tenido en las grandes ciudades de Santa Fe intendentes con muchos periodos. En el caso de Santa Fe incluso soy el único que fui reelecto una vez, después no hubo ni siquiera un intendente que tuviera 2 periodos. Pero la verdad es que la norma permite periodos repetidos sin ningún límite, ¿no? Como lo ha habido en algunas ciudades de las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario, y eso también hay que modificarlo, así como el periodo de los presidentes comunales, llevarlo a 4 años, ¿no? Tienen hoy elecciones cada 2 años, es una situación casi de elección permanente, ¿no? ¿Y el actual gobernador, Maximiliano Puyaro, debería contar con la posibilidad de una reelección? Porque es un tema que algunos correligionarios lo comenzaron a instalar, digamos. Yo creo que hay que habilitar la posibilidad de, digamos, si vamos a reformar la Constitución, tal vez sí haya que aclarar que este primer periodo se tiene que contar como un periodo, porque si no puede haber otras discusiones. Sí. Hay un caso en Bolivia que, bueno, el presidente que estaba cuando se reformó dijo, empezamos de nuevo a contar, entonces yo tengo 2 periodos. En Córdoba hubo una discusión parecida. Creo que eso hay que aclararlo en el texto constitucional. Creo que Unidos no tiene por qué decidir qué es lo que va a hacer en el próximo periodo ahora, pero me parece razonable habilitar la posibilidad de la reelección del actual gobernador y los actuales intendentes. La reforma previsional fue una prueba superada para Unidos. Digo, a partir de ahora hay una mayor cohesión en el frente. Sí, yo creo que hay una voluntad común desde el primer día de constitución de Unidos, en aquella reunión en Cazastá. Luego lo ratificó el resultado electoral, que a su vez hizo que conformáramos todos los partidos diferentes responsabilidades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y hemos superado pruebas difíciles, realmente. La reforma previsional, yo lo decía en la presentación del tema, ¿no? No estábamos repartiendo, digamos, cosas que sobraban, estábamos repartiendo esfuerzos, porque no hay que mentirle a la gente. Salvar la caja significa que hay que hacer un esfuerzo para eso, pero creo que lo hicimos cuidando a los que menos tienen, a los que son más vulnerables, y los esfuerzos los van a hacer, y a lo mejor hay alguna resistencia por esto, quienes más pueden hacerlo, pero bueno, entendemos que además se han terminado con injusticias, con cosas que estaban en el límite de la legalidad. Creo que es una buena reforma que va a traer sus frutos con el tiempo, como todas las cosas que se hacen previendo desastre, y probablemente como el desastre nunca ocurra, no sé si va a tener la valoración que creo en el fondo que cuando uno mira los números. Porque mire, el déficit previsional este año en Santa Fe va a ser a 415.000 millones. Eso equivale a 4.300 ambulancias de alta complejidad. No sabríamos ni qué hacer con tantas. ¿Vieron la cantidad de patrulleros que compró la gestión de Puyaro? Que, bueno, que hay mucho equipamiento en toda la ciudad de la provincia. Bueno, eso por 14 se puede multiplicar con ese déficit, que por supuesto que la reforma no lo va a cubrir entero. De hecho,
si Nación nos mandara esa plata, que todos sabemos que en los próximos meses por lo menos, y tal vez en los próximos años no va a mandar, se cubriría una parte, ni siquiera la mitad. El resto, ¿qué hacemos? Seguimos mirando para el costado y siga, y esa plata la pagan todos los santafesinos, incluso los que no tienen este beneficio del sistema previsional público, que va a seguir siendo mucho mejor que los otros. Y si no, preguntémosle a cualquier santafesino por qué caja elegiría jubilarse. José, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Muy bien, seguimos en Hora Política. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Bueno, Javier. Sergio. Los rosarinos no nos portamos tan bien, por lo que hemos escuchado de Diego Herrera, pero bueno, estamos tratando de hacerlo cada vez mejor. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Exacto. Bueno, muchos temas, Sergio, a nivel provincial. Por un lado, veníamos hablando de la reforma previsional. En pocas horas más, la Casa Gris va a responder a esta demanda judicial que hablábamos anteriormente. El sector político que lidera Amalia Granata presentó objetando lo que fue la sesión, la votación puntualmente, que terminó alumbrando la nueva ley. Lo va a hacer la provincia a través del fiscal de Estado, Domingo Rondina. En paralelo, también el peronismo pidió la copia taquigráfica y el acta de esta sesión. Bueno, la Cámara de Diputados, la presidencia está respondiendo también a este requerimiento. Son algunos condimentos, ¿no?, que sazonan esta controversia centrada en esta nueva ley jubilatoria que empieza a regir en Santa Fe y que también va a deparar otro capítulo judicial, lo hablábamos con la dirigencia de AMSAFE. Y que por lo que dijo Corral no le ve que pueda prosperar esto, ¿no? Eso es obviamente el argumento que sostiene el oficialismo. Veremos cómo reaccionan los gremios una vez que empiece a materializarse, ¿no?, con la llegada de los primeros recibos de sueldo, la reforma previsional en Santa Fe. En paralelo sigue avanzando a paso lento, pero tal vez a tiempo, la reforma constitucional. Hasta el 30 de noviembre hay un plazo, digamos, dentro de lo que es el periodo de sesiones ordinarias para plantear y presentar un proyecto oficial que declare la necesidad de ir el año próximo hacia una reforma de la Carta Magna santafesina. El diputado admitió que en Unidos hay ruido, ¿no? Hay ruido, hay una idea de avanzar, sí o sí, que incluso hay un contexto político favorable, una reforma constitucional, hay muchos detalles por ajustar, por eso habrá que ver si esto puede entrar dentro del periodo de sesiones ordinarias.
si hay extraordinarias y si el gobernador se atreve a meter esta iniciativa en el temario del periodo extraordinario. Tengamos en cuenta, Sergio, que Maximiliano Puyaro viene tomando una prudencial distancia del tema, lo depositó en manos de la legislatura. Bueno, este es un desafío también que va a tener el jefe de la Casa Gris en los próximos días. ¿Tu topo qué dice? ¿Mi topo? Sí, que el socialismo, el que no está de acuerdo. El que... No, hay distintas posiciones, pero hay un consenso generalizado. Por allí tal vez pase, lo hablábamos con José Corral, la figura de la reelección, pero más que nada si le puede corresponder o no al gobernador Puyaro, si se aplicaría solamente para el próximo mandatario provincial. Es un tema que también plantea la oposición, ¿no? Bien. Y otro tema clave que va a tener novedades esta semana, Sergio, te adelanto, es la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay dos magistrados, recordamos, Mario Netri y la semana pasada María Angélica Gastaldi, que anunciaron que Netri a fin de año, Gastaldi el 2 de abril del año próximo, van a dar un paso al costado. ¿Se viene un tercer cortesano que va a dar precisamente un paso al costado? Todo indica que sí, y lo sabremos a lo largo de esta semana. Evidentemente, esto de levantarse temprano un domingo ha tenido su consecuencia. Nosotros nos vemos el próximo lunes en Hora Política. Chao, hasta el lunes.